Gracias. Bueno, ¿en qué parte nos quedamos acá? Ya hablamos de esto, esto también ya, 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 ya. De esto no. De la ferritina, transferrina. Ah, sí, ahí está. Ah, bueno. ¿Mm? Acá paramos. Bueno, seguimos en todo. Nos quedamos en este cuadro y lo que dijimos en este cuadro es el ciclo vital de los eritrocitos. En el adulto de 120 días, en el recién nacido de 60 a 70 días, de término, ¿verdad? Mayor a 39 semanas y pretérmino menor a 39 semanas de 35 a 50 días. Una vez que la membrana del eritrocito se hace frágil, pregunta por qué se hace frágil la membrana del eritrocito. ¿Por qué el eritrocito vive solamente 120 días? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Eh? Mm, va por ahí, pero ¿por qué no responde a mi pregunta? ¿Por qué el eritrocito vive solamente 120 días? ¿Eh? No necesariamente. Puede tener mucho hierro, igual va a durar 120 días. ¿Cantidad de qué? Ahí se va envejeciendo. ¿Pero por qué se envejece? ¿Por qué no se rejuvenece? ¿Mm? No, no, va por la saturación de oxígeno. ¿Cómo? ¿Y por qué no se renueva? ¿Por qué el eritrocito es descartable? ¿Cómo? ¿Y por qué el cuerpo le dice no quiero más eso? Bueno, el eritrocito es conocido como célula fantasma. ¿Y por qué es conocido como célula fantasma? Porque no tiene núcleo. Estamos. Y si no tiene núcleo, no tiene código genético. Y si no tiene código genético, no puede fabricar proteínas. Y si no puede fabricar proteínas, solamente se queda con la composición química que tenía cuando era en su etapa de eritroblasto ortocromático. Lo que consiguió ahí o lo que tiene o lo que tuvo desde esa época sigue viva hasta después de cuando expulsa su núcleo y todo más. No se puede renovar nada o prácticamente nada porque no tiene el núcleo que ayuda a renovar la célula. De tal forma que llega a 110, 100 días, 120 días y el eritrocito ya se vuelve viejo porque no se puede renovar justamente. Y al tornarse viejo y al no poder renovar sus composiciones químicas, sus proteínas y todo más, la membrana del eritrocito se vuelve frágil. Y en la primera diapositiva leíamos que la membrana del eritrocito tenía esa capacidad de comprimirse de acuerdo a cómo pasaban por dentro de los capilares. Porque la luz de los capilares pueden ser más pequeños que los eritrocitos. Entonces, para que los eritrocitos pasen se tenía que o se tienen que comprimir o achicarse. La membrana permite eso, pero cuando el eritrocito es viejo o pasa de 100 días, ya se vuelve más inestable y ya quiere romperse. O sea, la membrana se rompe. ¿Estamos? ¿Por qué entonces el eritrocito tiene 120 días? Porque no tiene núcleo. Estamos. Y ya pierde la capacidad de renovarse. Una vez que la membrana del eritrocito se hace frágil
La célula se rompe durante el paso a través de algunos puntos rígidos de la circulación. Vasos, médula ósea, ganglios linfáticos. Muchos de los eritrocitos se destruyen en el vaso, donde son exprimidos a través de la pulpa roja esplénica. Por eso, en pacientes que son esplenotomizados o que se le quita el vaso, ellos pierden la capacidad de destruir los glóbulos rojos. Por ende, tenemos mucha cantidad de glóbulos rojos viejos en los pacientes a que se les retira su vaso. Sí, puede ser. Bueno, destrucción de la hemoglobina por macrófagos. Cuando los eritrocitos estallan y liberan su hemoglobina, esta es fagocitada por los macrófagos en muchas partes del organismo, pero en especial en las células de Kupffer del hígado y en los macrófagos del vaso y médula ósea. Durante las siguientes horas o días, los macrófagos liberan el hierro de la hemoglobina y vuelve de nuevo a la sangre para su transporte por medio de la transferrina a la médula ósea para la producción de eritrocitos nuevos o al hígado u otros tejidos para su almacén en forma de ferritina. Bueno, estalla entonces el glóbulo rojo. Perfecto. Se volvió viejo, estalla. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? El resto de las células se consumen por los macrófagos, lo que sobró de glóbulo rojo, y bueno, se degrada en componentes más pequeños. ¿Cuáles son los componentes más pequeños de las células? Carbohidratos, proteínas, ácidos grasos y ácidos nucleicos. ¿Estamos? Bueno, se degradan hasta esas sustancias más pequeñas. Por un lado, después tenemos la hemoglobina. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Sabemos que cómo están conformados. Hemo con la globina. El hemo está conformado por hierro y protoporfirina. ¿Qué pasa cuando los macrófagos consumen o le atrapan a la hemoglobina? Liberan el hierro de la protoporfirina. ¿Está? Y bueno, el hierro es liberado en la sangre. ¿Y con quién se encuentra el hierro liberado en la sangre? Con la apotransferrina. ¿Está? Y la apotransferrina, una vez unido al hierro que fue liberado, se convierte en transferrina. Y la transferrina vuelve otra vez en el mismo proceso de siempre. Lleva el hierro en la médula ósea o en el hígado para que se almacene con la ferritina. El ciclo se repite. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el resto de la hemoglobina? Esto se degrada y se convierte en bilis. ¿Está? No sé si se recuerdan, producto de la secreción del hígado que se almacena en la vesícula biliar. Bueno, era la bilis, ¿verdad? Y bueno, la bilis está conformada en gran parte por producto de degradación de la hemoglobina. La porción porfirina de la molécula de hemoglobina es convertida por los macrófagos por medio de una serie de pasos en el pigmento biliar bilirrubina, que se libera en la sangre y después se libera del organismo mediante secreción hepática a la bilis. ¿Qué pasa si entonces nosotros tenemos un aumento de bilirrubina en la sangre? ¿Qué pasa si yo le pido a un paciente? Perfecto, ¿por qué? Porque la bilirrubina tiene una pigmentación amarillenta a verdosa. En un paciente que tiene un aumento de bilirrubina podemos encontrar la piel amarillenta principalmente, ¿verdad? La piel y la esclerótica, sería de los ojos o la mucosa yugal. Mucosa yugal, estamos hablando de la mucosa de la cavidad bucal. Pero bueno, ¿por qué podemos encontrar la bilirrubina aumentada? ¿Por qué? Porque aumentó la destrucción o está aumentada la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuándo se forma la bilirrubina? La bilirrubina es un producto de degradación de los glóbulos rojos. ¿Está? Si nosotros tenemos un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, vamos a tener un aumento de la bilirrubina. Nosotros tenemos, bueno, entre paréntesis, dos tipos de bilirrubina, la directa y la indirecta. No sé si ya se recuerdan de eso o ya dieron. Cuando la bilirrubina indirecta está aumentada, yo ya asocio directamente con una destrucción anormal de mis glóbulos rojos. ¿En qué casos tenemos una destrucción anormal de mis glóbulos rojos? Cuando estamos frente a una anemia hemolítica, por ejemplo. ¿Cuándo o qué es la anemia hemolítica?
una destrucción patológica de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Por una patología autoinmune. O sea, la misma defensa del cuerpo se va y le atacan a los glóbulos rojos y destruyen. Y esa destrucción de los glóbulos rojos produce un aumento de la bilirrubina indirecto. Después tenemos otras causas del aumento de la bilirrubina, que puede ser por una obstrucción en el flujo de la degradación de la bilis, o sea, en el flujo de los productos de secreciones de la bilis. Eso ya vemos en caso de litiasis vesicular. Eso ya es más de origen obstructivo. Pero bueno, a lo que quiero llegar y lo que quiero que se recuerden es que la bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina. ¿Está? Y eso. ¿Preguntas hasta acá de los glóbulos rojos? Repetimos acá antes de pasar a glóbulos blancos. ¿Preguntas? Bueno, antes de pasar, vamos a repetir otra vez la eritropoyesis o la hematopoyesis, el origen de los glóbulos rojos. Todo comienza con la célula madre pluripotencial o la célula hematopoyética pluripotencial o multipotencial. ¿Ya? La célula madre pluripotencial se diferencia en unidad formadora de colonias mieloides. O unidad formadora de colonia esplénica también se le dice. Bueno, la unidad formadora de colonias mieloides se diferencian en unidad formadora de colonias de blastos. La unidad formadora de colonia de blastos se diferencia otra vez en unidad formadora de colonia eritroide o eritrocítica. La unidad formadora de colonia eritrocítica se diferencia otra vez en proeritroblastos. Lo característico de los proeritroblastos eran que almacenaban hierro o comenzaban a absorber hierro. ¿Está? Bueno, de proeritroblastos se diferencian otra vez en eritroblastos basófilos. ¿Qué era lo característico del eritroblasto basófilo? Que comenzaban a formar hemoglobina. De eritroblasto basófilo se diferenciaban otra vez en eritroblasto policromatófilo. El eritroblasto policromatófilo, ¿cuál era lo característico? Es el último en la línea de diferenciación eritrocitaria que tiene el potencial de mitosis. P con P. Policromatófilo con potencial de mitosis. ¿Ya? Después el eritroblasto policromatófilo se convertía en eritroblasto ortocromático. ¿Ya? ¿Qué le caracterizaba o le especificaba al eritroblasto ortocromático? Que el eritroblasto ortocromático expulsaba o expulsa el núcleo. ¿Ya? Y una vez que se expulsa el núcleo, a este grupo de células o a esta célula se le llama reticulocito. ¿Ya? Y el reticulocito ya es un eritrocito inmaduro. Células madres, unidad formadora de colonia mieloide, unidad formadora de colonia de blastos, unidad formadora de colonia eritroide, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito, eritrocito. 10. ¿Está? 10 tipos celulares diferentes. Desde la célula madre pluripotencial hasta llegar a los eritrocitos. Y bueno, ahora entramos en los glóbulos blancos. Dijimos que había 3 líneas de diferenciación celular que son producidas en las médulas óseas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y trombocitos. Trombocitos los mismos que plaquetas. Comenzamos ahora con los glóbulos blancos. ¿A qué asociamos los glóbulos blancos? Defensa o la inmunidad del cuerpo. ¿Estamos? Leucocitos, granulocitos, sistema monocito macrofágico e inflamación. Empezamos con los leucocitos o células blancas sanguíneas. Se forman en parte en la médula ósea, granulocitos, monocitos y unos pocos linfocitos. Y en parte en el tejido linfático, linfocitos y células plasmáticas. Vamos a ir viendo cada uno.
¿Cuáles son los leucocitos? Tipos de leucocitos. Tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que son polimorfonucleares. ¿Qué son los polimorfonucleares? Son células que tienen un, como dice su nombre, polimorfismo en el núcleo, o que sus núcleos son de contornos irregulares. Por eso se le denominó polimorfonuclear. Después tenemos los monocitos, y los monocitos son precursores de los macrófagos. Después tenemos los linfocitos y las células plasmáticas o plasmocitos, que son derivaciones del linfocito B que producen anticuerpos. Bueno, repitiendo entonces, los polimorfonucleares son tres: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los granulocitos, que son los polimorfonucleares, y los monocitos, que son los que se convierten en macrófagos, protegen el organismo frente a los microorganismos invasores, sobre todo ingiriéndolo por medio de la fagocitosis, o el término de ingerir un germen o un microorganismo se le denomina fagocitosis, ¿ya? O liberando sustancias antimicrobianas o antiinflamatorias. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario. El ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos por microlitro de sangre, comparando con 5 millones de eritrocitos por microlitro. Neutrófilos, de esos 7.000 leucocitos por microlitro de sangre, 62% está compuesto por neutrófilos. O sea que entre los polimorfonucleares lo que encontramos en mayor cantidad son los neutrófilos, fisiológicamente hablando. Después tenemos los eosinófilos, 2.3%, y los basófilos, 0.4%. Después tenemos los monocitos, que es los que se convierten en macrófagos, 5.3%, y linfocitos, 30%. El número de plaquetas, que son fragmentos celulares en cada microlitro de sangre, es normalmente de 300.000 o 150.000 a 450.000, si vamos a ampliar en dos polos. Ahora bien, los neutrófilos, ¿cuándo aumentan o cuándo disminuyen? O los glóbulos blancos, ¿cuándo aumentan o cuándo disminuyen? Estamos hablando ya de leucocitos o células encargadas de la defensa del cuerpo. Los neutrófilos actúan cuando nosotros tenemos una infección bacteriana. En resumen, neutrófilos, bacterias. Cuando entra una bacteria en el cuerpo, ¿cuáles son las primeras células que trabajan o los que actúan con más rapidez? Los neutrófilos. ¿Está? Neutrófilos, bacterias. Si yo tengo un paciente que ingresa conmigo a urgencias o donde sea con un cuadro de neumonía, yo le pido un hemograma y en el hemograma me dice que tiene una neutrofilia de 80%, un 90%. Que yo tengo que pensar que es una infección bacteriana. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene una neutrofilia. ¿A qué yo me refiero con neutrofilia? Si yo neutrofilia, estoy hablando de neutrófilos aumentados. ¿Está? O leucocitosis. Si yo hablo de leucocitosis, estoy hablando de glóbulos blancos aumentados. Y entre mis leucocitosis, yo evalúo cuál de las series está más aumentada. Y ahí yo puedo diferenciar si la infección es bacteriana, parasitaria o viral. ¿Está? Bueno, repito, glóbulos blancos, todo eso junto. Si yo tengo una leucocitosis, estoy hablando de un aumento también. Cuando yo hablo de citosis, también estoy hablando de glóbulos blancos aumentados. Si yo hablo de leucopenia, estoy hablando de glóbulos blancos disminuidos. Un extremo, o cuando está en mayor cantidad, leucocitosis, y cuando está muy disminuido, leucopenia. Y cuando yo hablo solamente o de neutrófilos, sinófilos, basófilos, yo puedo hablar en neutrofilia para arriba, neutropenia para abajo. Lo mismo eosinofilia para arriba, eosinopenia para abajo. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son los microorganismos que atacan el cuerpo humano? O los gérmenes. 4. ¿Se recuerdan? Número 1, bacterias. Número 2, virus. Número 3, hongos. Número 4, parásitos. ¿La bacteria tiene vida o no tiene vida? Tiene vida, por eso los antibióticos, ¿verdad?
¿Los parásitos tienen vida o no tienen vida? Tienen vida. ¿Los hongos tienen vida o no tienen vida? Tienen vida también. ¿Los virus tienen vida o no tienen vida? Le voy a contar a la doctora Sara. ¿Los virus tienen vida o no tienen vida? No tienen vida. Estas son solamente partículas proteicas. Bueno, sigamos con los eosinófilos. Los eosinófilos aumentan cuando nosotros tenemos una infección por parásitos. Y los basófilos son coayudantes, los eosinófilos. Y por último tenemos los linfocitos. Los linfocitos son los que aumentan cuando tenemos una infección viral. ¿Ya? Y los monocitos vamos a ver después dónde actúa. Entra y forma parte de la inmunidad innata. Bueno, ahora vamos por la génesis de los leucocitos. Esta es la línea de los eritrocitos. Ahora vamos por la línea de los leucocitos, que es o que salen también de la unidad formadora de colonia esplénica o de la unidad formadora de colonia mieloide. La unidad formadora de colonia mieloide se dividen otra vez en dos o se diferencian en dos tipos celulares. Unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos y unidad formadora de colonias de megacariocitos. Y los megacariocitos fabrican o crean las plaquetas. Las plaquetas no forman parte del sistema inmune, forman parte de la hemostasia, que es para la coagulación, la formación de tapones plaquetarios y todo más. Vamos a hablar cuando hablamos de hemostasia. Pero dentro del sistema inmune o de los leucocitos, estamos hablando de los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos, que se diferencian después en macrocitos o macrófagos. Y después tenemos la unidad formadora de colonia linfoide o célula precursora linfoide, que se diferencia en linfocitos T y en linfocitos B. Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. Los linfocitos y células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfógenos, en especial los ganglios linfáticos, vasos, timo, amígdala y varias bolsas de tejido linfático en otras partes del cuerpo, como en la médula ósea y las también conocidas placas de Peyer, que están en el epitelio de la pared intestinal. Los leucocitos formados en la médula ósea se almacenan dentro de esta hasta que son necesarios en el sistema circulatorio. Los linfocitos se almacenan sobre todo en los varios tejidos linfáticos, excepto en un pequeño número que se transporta en la sangre. Ciclo vital de los leucocitos. Los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, después de que salen de la médula ósea viven 4 a 8 horas circulando en la sangre y otros 4 a 5 días en los tejidos donde son necesarios. Cuando hay una infección tisular grave, esta vida total se acorta a unas solas horas. Se acorta a solo unas horas, perdón. Los monocitos también tienen un tiempo de 10 a 20 horas en la sangre antes de pasar a los tejidos. Una vez en los tejidos aumentan sus tamaños hasta convertirse en macrófagos tisulares. Y en esta forma pueden vivir meses a no ser que se destruyan mientras realizan sus funciones. Los linfocitos tienen una vida de semanas o meses. Su duración depende de la necesidad del organismo de ella. Y las plaquetas se sustituyen cada 10 días, que quiere decir que la vida media de las plaquetas son 10 días. Pregunta: ¿qué causa el dengue? El dengue lo que causa es una aplasia o una disminución de la producción de las plaquetas, justamente. Y bueno, baja demasiado las plaquetas. ¿Y cuál es la función de las plaquetas? La hemostasia, o evitar que haya un sangrado, en otras palabras. Y si tenemos una disminución de las plaquetas, puede haber un sangrado conocido como el dengue hemorrágico. Una vez superado el cuadro de dengue, viene la pregunta que le va a hacer el paciente: ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo mis plaquetas se van a regenerar o yo voy a volver a recuperar la cantidad total de mis plaquetas? 10 días. Cada 10 días se renuevan las plaquetas de nuestra sangre. Los neutrófilos y los macrófagos se defienden frente a la infección. Los leucocitos entran en los espacios tisulares mediante diapésis. Se mueven a través de los espacios tisulares por movimiento amediano. Bueno, la diapésis es
el paso de los leucocitos a través de los espacios intercelulares. ¿Ya? Salen del espacio vascular o del espacio capilar a través del espacio intersticial o viceversa, y a ese movimiento se le llama diapédesis. Y después tenemos el movimiento ameboide. Y bueno, estas son las amebas también, ¿verdad? Que son un tipo de parásitos. Y bueno, las amebas tienen un movimiento circulatorio o tipo en forma de pies. Se comienzan a mover así en forma circular entre ellas y bueno, es un tipo de movimiento también que se denomina movimiento ameboide. ¿Está? Pregunta entonces, ¿cuáles son los tipos de movimiento que tienen los leucocitos? Por diapédesis y movimiento ameboide. Eso yo sé como ejemplo las amebas, pero porque tienen el mismo tipo de movimiento, no es que los leucocitos tienen vida o algo así. Bueno, los leucocitos son atraídos a las zonas del tejido inflamado mediante quimiotaxis. Recién dijimos que cómo se movilizan los leucocitos por medio del movimiento ameboide y la diapédesis. Perfecto. Pero, ¿cómo ocurre la migración de los leucocitos a un sitio infectado? ¿O cómo se sienten atraídos? Porque sabemos que los leucocitos circulan por toda la sangre. Perfecto. Pero, ¿qué hace que el leucocito quiera quedarse en un sitio que está recibiendo una infección? Sería la gran pregunta, ¿verdad? Muchas sustancias químicas diferentes en los tejidos hacen que los neutrófilos y los macrófagos se muevan hacia la fuente de las sustancias químicas. Este fenómeno se conoce como quimiotaxia. Cuando un tejido se inflama, se forman al menos una docena de productos diferentes que pueden producir quimiotaxia hacia la zona inflamada. Entre ellas están algunas toxinas bacterianas o víricas, productos degenerativos de los tejidos inflamados, varios productos de reacción del complejo del complemento activado en los tejidos inflamados, varios productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada, así como otras sustancias. En resumen, cuando nosotros tenemos una infección, ejemplo, tengo una solución de continuidad de mi piel, tengo una lesión de piel en otras palabras, ingresa una bacteria, ingresa un estafilococo áureo, perfecto, ingresó por dentro de mi piel y bueno, las células que están alrededor de mi piel comienzan a liberar sustancias, que son sustancias inflamatorias. ¿Está? Y la propia bacteria también libera toxinas. Y bueno, el cuerpo comienza a liberar estas sustancias y estas toxinas, de tal forma que la liberación de estas sustancias y de estas toxinas atraen a los leucocitos, ¿ya? Y los leucocitos buscan el foco, comienzan a recorrer por la sangre los leucocitos y de repente encuentran un lugar que está liberando estas sustancias, el leucocito se queda ahí. Y todos los demás leucocitos también se sienten atraídos y llegan a un punto que en el lugar de la infección hay muchos leucocitos que están migrando hacia esa región. ¿Está? ¿Cómo se le denomina todo ese proceso? Quimiotaxia. ¿Qué es la quimiotaxia entonces? La atracción que tienen los leucocitos hacia un tejido inflamado. Podemos decir también hacia un tejido infectado o inflamado. A eso se le denomina quimiotaxia. ¿Está? Fagocitosis. La función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos es la fagocitosis, que significa ingestión celular del agente ofensivo. Los fagocitosis deben seleccionar el material que fagocitan. Este proceso se le denomina opsonización. Una vez fagocitadas, la mayoría de las partículas son digeridas por enzimas intracelulares. ¿Qué es la opsonización ahora? Fagocitosis ya sabemos qué es, cuando los glóbulos blancos ingieren, o los neutrocitos, perdón, los neutrófilos, los macrófagos ingieren el germen. Perfecto. Pero antes de ingerir, el leucocito, el macrófago, el neutrófilo debe saber quién es el germen. ¿Está? Porque obviamente los leucocitos no tienen ojos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo percibe el glóbulo blanco o el neutrófilo, el macrófago, cuál es el germen que le está afectando al cuerpo? Por medio de la marcación o la opsonización. ¿Está?
Bueno, ¿qué es la ozonización? Entonces, es la marcación de un germen para que pueda ser fagocitado por un glóbulo blanco. ¿Está? ¿Quién hace la marcación o quién hace la ozonización? Pueden ser los macrófagos que le ozonizan o las mismas sustancias inflamatorias que están alrededor comienzan a marcar el germen y bueno, eso produce la atracción otra vez del glóbulo blanco para que pueda fagocitar el germen. ¿Se entiende? Bueno, sistema monocítico macrofágico o sistema retículo endotelial. La combinación de los monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos y unas pocas células endoteliales especializadas en la médula ósea, vasos, ganglios linfáticos, se denomina sistema retículo endotelial. O sea, todo el conjunto de células que se encargan de la defensa del cuerpo, a eso nosotros le podemos decir sistema retículo endotelial. Vamos por la inflamación. ¿Cómo ocurre la inflamación? Ya dijimos que por la liberación de sustancias, tanto de las células que están alrededor del sitio de infección o por el propio agente infectante, ¿verdad? Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debido a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no lesionados. Este complejo de cambios tisulares se llama inflamación. En resumen, cuando hay una lesión celular, independiente de cuál sea el origen, esto libera sustancias o las células lesionadas liberan sustancia inflamatoria y las propias células que están alrededor del sitio lesionado también liberan sustancias inflamatorias. ¿Qué produce estas sustancias inflamatorias? Producen una vasodilatación. ¿Por qué hay una vasodilatación? Por la liberación de estas sustancias inflamatorias. ¿Qué pasa si hay una vasodilatación? Hay un edema celular y hay un aumento de líquido en el espacio intersticial. ¿Qué pasa en resumen? Se hincha el lugar inflamado y bueno, ahí tenemos la inflamación. En otras palabras, tenemos la tetrada de Celso. ¿Qué es la tetrada de Celso? Rubor, calor, dolor, tumor. Primero rubor. El sitio de lesión se queda más rojo, rubor. Después, dolor. Como hay varias citocinas inflamatorias o agentes inflamatorios, como hay un aumento de la vascularización, hay una hiperactivación de los receptores de dolor. Entonces hay color, que es el rubor, se vuelve más rojizo ese lugar, ¿por qué? Por la vasodilatación. Después tenemos dolor, por la inflamación que activa los receptores nociceptivos. Después tenemos calor. Aumenta la temperatura, ¿por qué? Por la vasodilatación. Y por último, color, calor, rubor y tumor. El hinchazón, ¿verdad? El aumento del tamaño de esa región que está causado también por la vasodilatación. Y bueno, esa es la tetrada de Celso. Celso describió justamente o dividió en 4 criterios para decir que un tejido está inflamado. Hoy en día se le agrega uno más, que es la impotencia funcional o la incapacidad de movilizar esa región. Bueno, ¿qué ocurre? La vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, ya dijimos, aumento de la permeabilidad de los capilares, que predispone justamente al hinchazón del lugar, a menudo la coagulación del líquido en los espacios intersticiales por un aumento de la cantidad de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares, la migración de los granulocitos y monocitos, que ya dijimos, que se acercan en el lugar, y bueno, la tumefacción por causa de los descritos allá arriba. Tumefacción, estoy hablando de hinchazón o edema. Algunos de los muchos productos tisulares que provocan estas reacciones son la histamina, radicinina, serotonina, prostaglandinas, varios productos de reacción diferentes del sistema de complemento. Sistema de complemento vamos a ver después, pero estos son vasodilatadores. ¿Está? Justamente lo que hacen los antialérgicos, por ejemplo, actúan a nivel de la histamina. ¿Por qué? Porque la histamina produce una vasodilatación. Y bueno, si hay una vasodilatación en la piel, ¿qué va a causar esa vasodilatación en la piel? El picazón o el enrojecimiento de la piel. La fisiopatología de las alergias en la piel. Y bueno, después tenemos la bradicinina, serotonina, prostaglandina, que son vasodilatadores también. Y bueno,
Los analgésicos o los AINES, por ejemplo, trabajan a nivel de las prostaglandinas y las bradicininas principalmente, para producir justamente un descenso de la inflamación del sitio que está afecto y así posteriormente disminuir también el hinchazón. Eh, y bueno, la serotonina también es un vasodilatador y entre paréntesis, la serotonina también actúa a nivel de la sensación del dolor, ¿verdad? Cuando la serotonina está aumentada, disminuye la sensación del dolor. Bueno, respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación. Los macrófagos tisulares proporcionan una primera línea de defensa contra la infección. Los macrófagos tisulares proporcionan una primera línea de defensa contra la infección. La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de defensa. Hay un aumento rápido sí, del número de neutrófilos en la sangre. Y lo que dijimos hace rato, una neutrofilia. Cuando la sangre comienza a tener una gran cantidad de neutrófilos. ¿Por qué? Porque hay una infección bacteriana en algún lugar del cuerpo. La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es una tercera línea de defensa. O sea que primero entra el germen dentro de un sitio específico. Los macrófagos que están en la región son los primeros que le atacan a ese germen, en primer lugar. Después los neutrófilos, de los neutrófilos que están girando alrededor, invaden también el lugar. Después de que los neutrófilos invaden ese lugar, el cuerpo se da cuenta que necesita producir más neutrófilos. Entonces ocurre una neutrofilia y aumenta justamente la cantidad de neutrófilos en la sangre. Y después también tenemos una mayor liberación de macrófagos para un mayor ataque de macrófagos que también recorren por la sangre para que ataquen también ese sitio infectado. Y la mayor producción de los granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea de defensa. La mayor producción de los leucocitos dentro de la médula ósea, ¿verdad? Control por retroalimentación de la respuesta del macrófago y del neutrófilo. Bueno, retroalimentación vamos a dar más adelante qué quiere decir, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? En resumen, esta tabla, que cuando nosotros tenemos una infección o una inflamación en un tejido, se liberan estos productos: factor de necrosis tumoral, interleucina 1, factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, factor estimulador de colonias de granulocitos y el factor estimulador de colonias de monocitos. La interleucina 1, por ejemplo, es uno de los agentes pirógenos. ¿Cuáles son? Sí, o sea, son composiciones químicas diferentes, pero hacen lo mismo. Terminan los tres produciendo granulocitos y monocitos. O sea, son composiciones químicas diferentes, pero la finalidad es la misma también. Bueno, el sitio infectado comienzan a liberar estas sustancias. Estas sustancias llegan a la médula ósea y producen el aumento justamente de los leucocitos. Y estos se regulan entre sí. No vamos a hablar de retroalimentación, pero en resumen, cuando llega un punto en que hay tantas estos agentes, estos compuestos, que llegan a inhibir o a disminuir otra vez más la producción de los leucocitos por la médula ósea. ¿Está? Todo exceso hace mal. La retroalimentación se refiere a que haya una regulación y una forma en donde el cuerpo intenta evitar el aumento excesivo de los leucocitos en la sangre. ¿Estamos? Hasta ahí llegamos. No vamos a entrarnos mucho en retroalimentación porque eso vamos a dar cuando entremos en el doc. Por último, formación del pus. Cuando los neutrófilos y los macrófagos engullen un gran número de bacterias y tejido necrótico, la mayoría mueren. Después de varios días se excava una cavidad en los tejidos inflamados. Esta cavidad tiene tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. Esta mezcla se llama pus. Cuando la infección se ha suprimido, los productos finales son finalmente absorbidos por los tejidos vecinos y por la linfa, hasta que los signos de lesión tisular desaparecen. O sea, los productos de toda la batalla que hubo entre los leucocitos y los gérmenes es denominado pus. Y eso. Después, ¿quieren descansar un poco o seguimos?
Bueno, vamos a descansar un rato entonces. Y después seguimos con eosinófilos. Bueno, seguimos. Ahora entramos en los eosinófilos. De los neutrófilos ya hablamos, que actúan cuando tenemos una infección bacteriana. ¿Ya? Ahora entramos con los eosinófilos. Los eosinófilos normalmente constituyen el 2% de todos los leucocitos. Son fagocitos débiles y muestran quimiostaxis, pero comparados con los neutrófilos, es dudoso que los eosinófilos tengan importancia en las defensas frente a tipos habituales de infección. Estamos hablando de infecciones bacterianas y virales. Se producen a menudo en un gran número en personas con infecciones parasitarias. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener una eosinofilia entonces? Si yo hablo de eosinofilia, estoy hablando de eosinófilos aumentados en la sangre. Yo hablo de eosinofilia cuando tengo una infección parasitaria, ¿ya? A diferencia de los neutrófilos que aumentan cuando yo tengo una infección bacteriana. ¿Estamos? Bueno, ¿qué otra cosa acá? Aunque la mayoría de los parásitos son demasiado grandes para ser fagocitados por los eosinófilos, estos atacan por medio de moléculas de superficies especiales y liberan sustancias que matan a muchos parásitos. Enzimas hidrolíticas presentes en sus gránulos, que son lisosomas modificados, formas muy reactivas de oxígeno, polipéptido muy larvicida, llamado proteína principal básica. O sea que eh, el eosinófilo no puede generalmente fagocitarle a los parásitos. ¿Por qué? Porque los parásitos son de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, el leucocito el eosinófilo no puede fagocitarle a algo que es más grande que él. ¿Qué hace entonces para destruirle al germen? Bueno, libera sustancias que pueden llegar a lesionar al parásito. Estas son lisosomas modificados, formas muy reactivas de oxígeno, que son los radicales libres, y larvicidas. ¿Está? Son formas en que el eosinófilo busca para destruir al parásito. Los eosinófilos también tienden a acumularse en los tejidos en que se producen reacciones alérgicas. Se debe al hecho de que muchos mastocitos y basófilos participan en las reacciones alérgicas y estos liberan un factor quimiotáctico de los eosinófilos que provoca la migración de los eosinófilos hacia el tejido con una inflamación alérgica. Se cree que los eosinófilos detoxifican algunas de las sustancias inductoras de la inflamación liberadas por los mastocitos y los basófilos, y probablemente también fagociten y destruyan complejos antígeno-anticuerpo, evitando así una diseminación excesiva del proceso inflamatorio local. En resumen, los eosinófilos podemos encontrar aumentados o podemos tener eosinofilia en dos situaciones. Uno, cuando tenemos una infección parasitaria, y dos, cuando tenemos reacciones alérgicas. Vamos a llamar la lista un ratito. Sí. Bueno, bueno, ¿cuánto tenemos que encontrar de eosinofilia en nuestro laboratorio o en nuestro hemograma? Mayor al 5%. O sea que lo normal es 2,3%, decía nuestra literatura. Pero si encontramos aumentado en eso un promedio de 5% de eosinófilos o una eosinofilia en nuestro laboratorio de 5% o menor, 4, pero 4,5 algo, yo tengo que sospechar ya que estoy frente a una infestación parasitaria o una infección parasitaria o una reacción a un cuadro alérgico. Ejemplo, pacientes asmáticos. En pacientes pediátricos asmáticos generalmente siempre vamos a encontrar eosinofilia, ¿ya? O en pediátricos también que tienen alguna infección parasitaria como Giardia lamblia o Giardiasis, también van a tener eosinofilia. Justamente la Giardia es el parásito más frecuente a nivel mundial, ¿verdad? Y afecta principalmente a pacientes pediátricos. Bueno, ahora entramos y hablamos de los basófilos. Son los mastocitos y los basófilos liberan heparina en la sangre. La heparina es una sustancia que puede impedir la coagulación de la sangre. Los mastocitos y los basófilos también liberan histamina, así como pequeñas cantidades de bradicinina y serotonina. Lo de acá abajo, bueno, son hormonas que contribuyen a la inflamación.
Y la heparina, bueno, es un anticoagulante que es liberada también en sitios inflamatorios y que evita la coagulación del lugar. Los mastocitos y los basófilos desempeñan una función destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas, porque el tipo de anticuerpo que provoca las reacciones alérgicas, la inmunoglobulina E, tienden a unirse a los mastocitos y los basófilos. Después, cuando el antígeno específico del anticuerpo IgE específico reacciona con el anticuerpo, la unión resultante del antígeno al anticuerpo hace que el basófilo o el mastocito se rompan y liberen cantidades elevadas de histamina, bradicinina, serotonina, heparina, sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, una mezcla de 3 leucotrienos y varias enzimas lisosómicas. Estas desencadenan reacciones vasculares locales y tisulares que a su vez provocan muchas, sino la mayoría de las manifestaciones alérgicas. En resumen, ¿cuáles son los que actúan en las reacciones alérgicas? Mastocitos, basófilos y eosinófilos. ¿Está? Aparte de eso también actúa la inmunoglobulina E, que es un tipo de anticuerpo que después vamos a dar qué es específicamente. Y bueno, la unión o el trabajo de estos tres, mastocitos, basófilos y eosinófilos, liberan sustancias inflamatorias para producir justamente la inflamación del lugar en donde fue desencadenado la respuesta alérgica o la respuesta inflamatoria. ¿Estamos? Y bueno, ahí terminamos la parte resistencia del organismo a la infección. Repito, lo que siempre digo, ya llamamos la lista. Los que quieren irse sin problemas, cero estrés, pueden retirarse. Los que quieren quedarse, quédense y vamos a seguir con la clase. ¿Está? Bueno, resistencia del organismo a la infección, que es la inmunidad. La capacidad de resistir a los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos se llama inmunidad. Tenemos dos tipos de inmunidad. La primera es la inmunidad innata, que se debe a procesos generales de respuesta a una agresión externa en lugar de a procesos dirigidos a microorganismos específicos. Y la inmunidad adquirida, mecanismo de respuesta inmune que aparece posterior a cuando el cuerpo es atacado por primera vez por un germen. En resumen, hay una agresión al cuerpo de un agente infeccioso. Primero, este agente infeccioso debe romper las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales del cuerpo? La piel, el sudor, los pelos que tenemos en la cavidad nasal y todo más. La micción, por ejemplo, que impide que las bacterias comiencen a subir o entrar dentro de la vejiga. Cuando se rompen estas barreras naturales, ocurren las infecciones. Se rompe la barrera de la piel, ocurre una infección de piel. Se consigue vencer la fuerza de empuje de la orina a través del uréter y las bacterias comienzan a subir en la vejiga y ocurre una infección de vía urinaria baja. Se rompe la barrera de la cavidad nasal, de los pelos y todo más, se incrusta un virus, por ejemplo, en la cavidad nasal, ocurre un resfriado común. Y así, bueno, son las barreras naturales. Una vez que se venzan estas barreras naturales, comienza la inmunidad innata, que son reacciones celulares que causan o se dirigen de forma inespecífica ante un agente infeccioso. Una vez que actúa la inmunidad innata aparece una respuesta un poco más específica, que es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida empezamos. La inmunidad adquirida podemos dividir en dos otras, una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Humoral hace referencia a proteínas. En este el cuerpo produce anticuerpos circulantes que son moléculas de globulinas presentes en el plasma sanguíneo, capaces de atacar el microorganismo invasor, también denominado inmunidad del linfocito B, porque los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Y la inmunidad celular se consigue mediante la formación de un gran número de linfocitos T activados que se habilitan especialmente en los ganglios linfáticos para destruir el microorganismo extraño. Inmunidad del linfocito T. En resumen, ya hablamos de las barreras naturales. Ahora se vencieron las barreras naturales, el cuerpo necesita atacar al germen invasor. ¿Cómo le ataca? Primero con los leucocitos que vimos en la diapositiva anterior, con los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y con los macrófagos. ¿Está? Esas son las células que se encargan de la respuesta innata en el cuerpo.
Ven como no hay nada muy específico que ni los polimorfos nucleares ni los macrófagos necesitan para atacar un germen. Solamente son llamados hacia esa región por medio de la quimiotaxia. Después se marcan esos gérmenes por medio de la opsonización y bueno, aparecen los polimorfos nucleares y los macrófagos y bueno, actúan ingiriéndoles o fagocitándoles al germen. Perfecto. A eso se le denomina inmunidad innata. ¿Ya? Es la primera barrera del cuerpo una vez superadas las barreras naturales. Posterior a eso, comienzan a aparecer una defensa un poco más específica, que es la inmunidad adquirida. Repito, primero es la innata, en donde están los polimorfos nucleares y los macrófagos, y después está la adquirida, que es una respuesta un poco más específica. La respuesta adquirida dividimos en dos otra vez. Una respuesta celular y una respuesta humoral. ¿Qué actúan o qué células actúan en la inmunidad adquirida? Linfocitos. ¿Ya? En la respuesta innata o en la inmunidad innata, ¿qué células actúan? Polimorfos nucleares y monocitos macrófagos. Y en la respuesta adquirida, ¿qué células actúan? Linfocitos. En la innata actúan los polimorfos y los macrófagos. En la adquirida actúan los linfocitos. En la innata actúan los polimorfos nucleares y los monocitos macrófagos. Y en la adquirida actúan los linfocitos. Repito y pasamos. En la innata actúan los polimorfos nucleares y monocitos macrófagos. Y en la adquirida actúan los linfocitos. Y bueno, la adquirida podemos dividir en dos, humoral y celular. En la humoral actúan las inmunoglobulinas o los anticuerpos. ¿Está? Para que se forme un anticuerpo, primero debe haber una respuesta innata. La respuesta innata está dada por, recién dijeron, los polimorfos nucleares y los macrófagos. Una vez que haya la respuesta innata, prepara a los linfocitos B específicamente para que produzcan los anticuerpos. ¿Ya? Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. Los linfocitos B se forman o se diferencian en plasmocitos y los plasmocitos producen los anticuerpos. ¿Ya? Y después tenemos la inmunidad celular. La inmunidad celular está dada por los linfocitos T. Sabemos que hay tres tipos de linfocitos T. CD4 o colaboradores, CD8 o citotóxico, natural killer o célula asesina y los linfocitos T supresores. Repito y pasamos. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata está dada por los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y por los macrófagos. Los macrófagos se diferencian de los monocitos. ¿Está? Los monocitos viajan en la sangre y se pueden después aumentar de tamaño y cuando aumentan de tamaño se convierten en macrófagos. Después tenemos la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida está dada por los linfocitos. Y así dividimos la inmunidad adquirida en dos. Inmunidad humoral, inmunidad celular. La inmunidad humoral está dada por los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian en plasmocitos y los plasmocitos producen anticuerpos. Y la inmunidad celular está dada por los linfocitos T. ¿Cuántos tipos de linfocitos T existen? 3. CD4 colaborador, CD8 asesina, natural killer y las supresores, linfocitos T supresores. ¿Ya? Ahora bien, los antígenos inician los dos tipos de inmunidad adquirida, tanto la humoral como la celular. Cada toxina o cada tipo de microorganismo contiene siempre uno o más compuestos químicos diferentes de todos los otros compuestos. Se trata en general de proteínas y son ellos los que inician la inmunidad adquirida. Estas sustancias se llaman antígenos que generan anticuerpos. Los linfocitos se localizan más extensamente en los ganglios linfáticos,
pero también se encuentran en el vaso, aparato digestivo, timo y médula ósea. ¿Qué son los antígenos entonces? Todas las células de nuestro cuerpo, empezamos, tienen antígenos. Las células de los ojos tienen antígenos. Las células del pie tienen antígenos. Las células del riñón tienen antígenos. Las células del meñique del pie izquierdo también tienen antígenos. ¿Qué son antígenos? Son proteínas o glucoproteínas que se encuentran en la pared de la membrana celular. Cada célula tiene un grupo específico de antígenos característicos de la región en donde está. ¿Está? El cuerpo, entonces, o todas las células del cuerpo están distribuidas en antígenos. Es una forma de identificación que tienen las células. ¿Está? Cuando uno nace recién, por pediatría o la parte de embriología, sabemos que el timo del bebé es muy grande, ¿verdad? O está muy grande de tamaño en comparación con el timo de nosotros, que está pequeñito o ya nada. ¿Por qué el timo del bebé o de los pacientes pediátricos está aumentado de tamaño? Porque llega un momento en donde, ejemplificando, todas las células del cuerpo necesitan mostrarle sus antígenos al sistema inmunitario, para que el sistema inmunitario reconozcan todas las células del cuerpo. ¿Está? Repito, todas las células del cuerpo tienen antígenos, que es como su identificación. El cuerpo humano o el sistema de defensa del cuerpo tiene que conocer o tener los datos de todas las células o las identificaciones de todas las células. ¿Dónde ocurre eso? Principalmente en el timo. Por eso los pacientes pediátricos tienen el timo muy desarrollado o los bebés tienen el timo muy desarrollado. Los pacientes adultos, bueno, casi ya no tienen timo. ¿Por qué? Porque ya ocurrió esa presentación de los antígenos celulares al sistema de defensa. ¿Por qué repito y repito esto? ¿Qué pasa si de repente ingresa en el cuerpo una nueva célula que tiene una identificación diferente o un antígeno diferente? El cuerpo comienza a atacar este antígeno. ¿Qué pasa si el sistema de defensa de repente le da una locada y no identifica los antígenos normales de las células? Entramos dentro del contexto de una enfermedad autoinmune. Ejemplo, lupus. ¿Qué pasa en el lupus? El lupus genera anticuerpos que comienzan a atacar antígenos en regiones específicas, en las articulaciones, en los riñones, en el corazón. ¿Está? Porque el sistema de defensa está alterado y no identifica los antígenos normales del cuerpo. Otro ejemplo, artritis reumatoide, en donde las defensas del cuerpo comienzan a atacar las articulaciones. Otro ejemplo, anemia hemolítica, en donde las defensas del cuerpo comienzan a crear anticuerpos en contra de los antígenos normales de los glóbulos rojos. ¿Está? Por eso la importancia de la presentación de todos los antígenos celulares al sistema de defensa, para que el cuerpo o la defensa del cuerpo siempre tenga todos los datos o reconozca todas las células del cuerpo. Y repito, porque eso es importante, porque si de repente entra un germen dentro del cuerpo, el sistema de defensa no reconoce el antígeno presente y comienza a atacar. ¿Y quiénes son los que atacan? Primero, el sistema o la inmunidad innata. Posteriormente, la adquirida. Y en la adquirida comienza a formarse justamente anticuerpos en contra del antígeno de ese germen extraño que entró dentro del cuerpo. ¿Se entiende? Bueno, los linfocitos T, tras originarse en la médula ósea, migran primero al timo. Posteriormente, los diferentes linfocitos T preprocesados dejan ahora el timo y se diseminan a través de la sangre por todo el cuerpo para alojarse por todo el sistema linfático. En el ser humano, los linfocitos B se preprocesan en el hígado y en la vía fetal y posteriormente en la médula ósea. Tras el preprocesamiento, los linfocitos B también migran al tejido linfático. A ese preprocesamiento nosotros le llamamos, o ahora le dije, esa identificación del sistema de defensa a todos los antígenos del cuerpo. Los linfocitos T justamente comienzan ese preprocesamiento o esa identificación de todos los antígenos en el timo. Y después
del timo pasan al tejido linfático. Y los linfocitos B preprocesan toda la información en la médula ósea y bueno, se quedan ahí. Pero también una pequeña porción en el tejido linfático. ¿Estamos? Cuando antígenos específicos entran en contacto con linfocitos B y T en el tejido linfático, ciertos linfocitos T se activan para formar linfocitos T activados y ciertos linfocitos B se activan para formar anticuerpos. ¿Ya? Bueno. Atributos específicos del sistema del linfocito B, la inmunidad humoral y los anticuerpos. Los linfocitos B específicos frente al antígeno aumentan de tamaño, diferenciándose en células plasmáticas o plasmocitos. Cada célula plasmática madura produce anticuerpos. Algunos linfocitos B no forman células plasmáticas, sino linfocitos B nuevos, que permanecen durmientes hasta que el mismo antígeno los activa. Estos linfocitos se llaman linfocitos de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Viene el antígeno o el germen que presenta un antígeno diferente. Pasa la defensa innata, ahora se le presenta la inmunidad adquirida así. Primero se le presentan los antígenos a los linfocitos B. Perfecto. Los linfocitos B se diferencian y se convierten en plasmocitos y los plasmocitos generan anticuerpos. Los anticuerpos atacan los antígenos y bueno, ahí le destruyen al germen también, ¿verdad? Pero no todos los linfocitos B se diferencian en plasmocitos. Algunos linfocitos B generan nuevos linfocitos B, que son linfocitos B de memoria, que no hacen absolutamente nada. Solo se quedan en el mismo lugar en donde estaban. Se destruye la infección, terminó ahí. El siguiente año, usando de ejemplo un resfriado común, el siguiente año el mismo virus o el mismo germen vuelve a atacar otra vez el cuerpo y bueno, ¿quién es activado ahí? El linfocito B de memoria. Porque el linfocito B de memoria se recuerda, porque tiene memoria de ese antígeno y comienza otra vez a producir anticuerpos. Ahí sí, o en la segunda infección, el linfocito B se convierte en plasmocito y el plasmocito genera anticuerpos. ¿Está? Lo mismo ocurre con los linfocitos T. También existen linfocitos T que atacan el germen, pero también existen linfocitos T que no hacen absolutamente nada, sino que generan una memoria. Y esa memoria o ese linfocito T con memoria se queda durmiente hasta que en la siguiente infección por el mismo germen es activado ese linfocito T. Y bueno, comienza a proliferarse, a hacer mitosis y bueno, vuelve otra vez a atacar el germen. ¿Está? Bueno, los anticuerpos son gamma globulinas llamadas inmunoglobulinas abreviadas IG. Constituye el 20% de todas las proteínas plasmáticas. Y acá tenemos los tipos de anticuerpos. IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. ¿Cuál es más importante de todo? El que hay en mayor cantidad, IgG. ¿Está? La más abundante en la circulación sanguínea, puede atravesar la placenta y el feto. También es conocido como el anticuerpo de memoria. ¿Está? ¿Por qué? Porque después de tener una infección, el IgE permanece presente en el cuerpo y permanece circulando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si vuelve a ocurrir la misma infección por el mismo germen que presenta el mismo antígeno, la IgG se une ya directamente al antígeno y comienza otra vez la reacción al antígeno y anticuerpo y que acelera todo el proceso a través de la inmunidad adquirida. ¿Ya? Por eso la IgG es conocido como anticuerpo de memoria. Y después en segundo lugar le tenemos a la IgM. Puede ser secretada en la circulación o formar parte de los receptores de células B. La más abundante en las etapas tempranas de la respuesta inmune humoral. ¿Qué quiere decir eso? La IgM es la primera que se fabrica de los anticuerpos. ¿Está? En segundo lugar se fabrican IgG. IgG es más de memoria. Pero la IgM es la que se produce en mayor cantidad durante una infección. ¿Ya? ¿Cómo podemos ejemplificar eso en una infección? Yo tengo dengue. Me ataca el virus del DEN 1, DEN 2 o DEN 3, los subtipos de dengue.
Perfecto. Los virus generalmente saltan la inmunidad innata y se van directa a la adquirida. Y cuando comienza mi inmunidad adquirida, se comienzan a producir anticuerpos en contra de los antígenos de la partícula viral del dengue. Y se comienzan a producir IgM y IgG, principalmente, estos dos, que son justamente los principales anticuerpos. Primero IgM y después IgG. ¿Qué pasa o cómo yo encuentro en mi sangre? Cuando se comienzan a producir 5 días después de la infección en promedio. Antes tenemos la respuesta innata o la respuesta o el inicio de la replicación del virus. Infecta el virus y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, síntomas lo que podemos tener, fiebre, ¿verdad? Pero no tenemos todavía una producción de anticuerpos. Los anticuerpos generalmente comienzan a partir del cuarto día para adelante. Cuarto, 5 días empiezan a formarse los anticuerpos. ¿Cuál se forma primero? IgM y después IgG. Pasan los días, me recupero del dengue. ¿Cuál anticuerpo deja de producirse? IgM. Solamente se produce IgG, ya como un anticuerpo de memoria. En resumen, yo tengo dengue, a partir del quinto día yo me quito mi laboratorio y me hago un dosaje de anticuerpos o una serología de anticuerpos. Yo voy a encontrar IgM positivo, IgG positivo, anticuerpos positivos para el virus del dengue. Ahora bien, pasaron un mes, yo ya me recuperé del dengue, ya estoy activo o ya no tengo más ningún síntoma de dengue, yo me vuelvo otra vez a hacer la serología del dengue. Y bueno, me comienzo a hacer el dosaje de IgG, IgM. Mi IgM ya va a venir negativo. Lo único que va a venir positivo es mi IgG. ¿Por qué? Porque mi IgM ya no se produce más. ¿Por qué? Porque ya pasó la fase temprana o la fase aguda de la enfermedad. Dicho de otra forma, IgM tenemos en la fase temprana o aguda de la enfermedad. IgG tenemos como un anticuerpo de memoria. ¿Ya? Podemos simplificar también con las vacunas que nosotros nos colocamos, ¿verdad? Cuando éramos pequeños y todo más. Si nosotros hacemos un dosaje ahora de serología contra rubeola o parotiditis, que son las vacunas que nosotros nos colocamos cuando éramos bebés. Y bueno, nosotros vamos a encontrar justamente anticuerpos de memoria. ¿Por qué? Porque los anticuerpos de memoria fueron producidos por la inyección de las partículas virales cuando éramos bebés. Bueno, ¿cómo funcionan las vacunas, verdad? Nosotros tenemos dos tipos de vacunas. Ambas generan los mismos, generan una respuesta de los anticuerpos ante la infección. Ejemplo, yo me quiero vacunar contra la rubeola, como les dije. Yo me coloco un pedazo del germen de la rubeola o del virus o el mismo virus pero muerto. ¿Está? Serían pedazos del virus o virus muertos. Que por más de que uno se inyecte en el cuerpo, no genera síntomas muy floridos en comparación a que si el virus estuviera completo o vivo. ¿Ya? Genera también una respuesta inmunitaria, pero solamente genera una respuesta de la defensa, no genera una respuesta sistémica, como la enfermedad de rubeola provoca, ¿verdad? En síntesis, y lo que les digo, las vacunas lo que generan es la producción de anticuerpos. ¿Está? Sin producir las manifestaciones clínicas, que es lo que se quiere. Repito, las vacunas lo que provocan es la generación de los anticuerpos sin producir los síntomas clínicos de la enfermedad. La parotiditis, se coloca la vacuna para que genere anticuerpos, pero sin producir o sin pasar por la fase de la papera, ¿verdad? ¿Cómo se dice papera? Cachumba, ¿verdad? Cachumba es papera, ¿verdad? Cachumba es papera. Cachumba. Bueno. IgG entonces de memoria, IgM en fases tempranas. Después tenemos IgE, responsable y protege frente a parásitos. Y también se encuentra en reacciones alérgicas. ¿Está? Ahí tenemos dos, eosinófilos e IgE
que se encuentran presentes en reacciones parasitarias y alérgicas. E con E. Eosinófilos, IgE. E con E. IgA se encuentra en las mucosas y secreciones como saliva, lágrimas o leche materna. Protege frente a la colonización por patógenos. La leche de la mamá es muy rica justamente en IgA. IgD, parte del receptor de las células B, activa basófilos y mastocitos. Tiene un trabajo un poco más secundario. Bueno. Mecanismo de acción de los anticuerpos. Dos formas. Un ataque directo al invasor y dos, activación del sistema de complemento. ¿Cómo es el ataque directo del invasor? Los anticuerpos rodean el germen y le destruyen. Aglutinación quiere decir que se tiran o le rodean al germen, hacen que el germen precipite o caiga dentro de un lugar que no consiga más movilizarse, neutralizan su acción y después le destruyen. Es un ataque directo, como dice su nombre. Después le tenemos al sistema del complemento. No vamos a entrar acá porque si vamos a hablar del complemento tenemos sus vías, ¿verdad? Una vía clásica, vía de la lecitina y una vía alternativa. ¿Por qué ocurre o hay dos formas de trabajo o dos formas como trabajan los anticuerpos? Una es más específica y más completa que el sistema del complemento, que es lo más complicado de entender. Y después tenemos un ataque directo. El ataque directo es más rápido, pero menos efectivo. El complemento o la activación del sistema del complemento es más lento, pero más efectivo. Todo lo que es rápido entonces es menos efectivo y lo que demora más para conseguir o para formarse es más efectivo. ¿Está? Y bueno, describe un sistema de 20 proteínas, muchas de las cuales son precursoras de enzimas que realizan las siguientes acciones. Ozonización también, fagocitosis, lisia, aglutinación, neutralización de los virus, quimiotaxia, activación de mastocitos, basófilos y efectos inflamatorios. Lo que ya sabemos. Bueno, atributos especiales de linfocitos T, los linfocitos T activados y la inmunidad celular. Al exponerse al antígeno adecuado, como por la presentación de los macrófagos adyacentes, los linfocitos T de un clon específico proliferan y liberan grandes cantidades de linfocitos T específicos activados. La diferencia es que, en lugar de liberar anticuerpos como los linfocitos B, se forman y liberan linfocitos T activados o completos a la linfa. Además, se forman linfocitos T de memoria, de la misma forma que linfocitos B, como dijimos. Y lo que ya dijimos también, se clasifican en tres grupos principales. Linfocitos T colaboradores, o CD4, regulan y controlan la respuesta de los linfocitos, provocan la liberación de citocinas inflamatorias, interleucinas, agentes pirógenos. Si yo hablo de agentes pirógenos, estoy hablando de sustancias que producen fiebre, los agentes pirógenos, ¿verdad? Linfocitos T citotóxicos, CD8, natural killer o células asesinas, por medio de su enzima llamada perforina, perfora y destruye las células extrañas. Y linfocitos T supresores, suprimen la acción tanto del CD4 como del CD8. ¿Está? Tres tipos de linfocitos T entonces tenemos: CD4, CD8, supresoras. ¿Cuál es la que se considera? Perdón. ¿Cuál es la que se considera que trabaja primero? La CD4. La CD4 la activa a la CD8 para que la CD8 entre con su trabajo de asesino por medio de la enzima perforina. Y después tenemos perforina, como dice su nombre, perfora y destruye las células extrañas. Es una enzima que perfora la membrana o membrana en los casos de las bacterias, parásitos y hongos, ¿verdad? Pero en el caso de los virus, bueno, destruye la pared celular, pared proteica que tienen los virus. ¿Está? Y bueno, se sabe que los CD4, como dije, son los primeros en actuar entre los tres. Y que el CD4 le estimula al CD8. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo un déficit de CD4? O tengo una disminución de la producción, o tengo una mala calidad, o mi CD4 no trabaja bien, no le voy a activar a mi CD8 y prácticamente mi inmunidad adquirida celular no va a funcionar.
¿En qué patologías encontramos eso? En pacientes con VIH. Justamente el VIH o el virus de inmunodeficiencia humana trabaja a nivel de la unidad formadora de colonia linfoides, disminuyendo específicamente la producción de los linfocitos TCD4. Por ende, la inmunidad adquirida celular no funciona bien en los pacientes que tienen VIH por la reducción de la formación y la efectividad de los CD4. ¿Está? O sea, no solamente en la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, hay también una enfermedad que es el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una enfermedad congénita en donde también hay un déficit en la producción de CD4. Es conocido como la inmunodeficiencia congénita, este síndrome. Y bueno, ocurre lo mismo, ¿verdad? Hay un déficit de la respuesta eh, de la inmunidad adquirida celular. Aunque los linfocitos B reconocen antígenos intactos, los linfocitos T responden a los antígenos solo cuando están unidos a moléculas específicas, llamadas proteínas de MHC, complejo principal de histocompatibilidad, situada en la superficie de las células presentadoras de antígenos de los tejidos linfáticos. Las células presentadoras de antígenos son macrófagos, linfocitos B y células dendríticas, que son tipos de macrófagos otra vez. ¿Qué quiere decir en esta diapositiva? Que los linfocitos B pueden reconocer por sí mismos los antígenos, ¿ya? No así los linfocitos T. Para que los linfocitos T comiencen a trabajar o para que el trabajo de los linfocitos T empiece, alguien tiene que decirle, acá tengo un antígeno. O si no, el linfocito T no hace nada porque no reconoce nada. Alguien o algunas células tienen que presentarle los antígenos. ¿Está? Y estos son justamente los macrófagos, los propios linfocitos B y las células dendríticas. ¿Ya? ¿Cómo hacen ese trabajo estas células? Unen al germen específico proteínas de MHC o complejo principal de histocompatibilidad. ¿Está? Y bueno, un resumen de la inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Dentro de la inmunidad innata ya puse las barreras naturales. Tejido tegumentario, mucosas, tenemos ahí la respiración, la orina y todo más. Después tenemos los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares ya sabemos que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y después tenemos los monocitos que se convierten en macrófagos. Abajo tenemos la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida puede ser humoral o celular. La inmunidad adquirida humoral está dada por los linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas, y las células plasmáticas producen anticuerpos, y los anticuerpos son estos 5. ¿Está? IgA, IgD, IgE, IgG e IgR. Y la inmunidad adquirida celular está dado por los linfocitos T, colaborador, citotóxico y supresor. ¿Estamos? Y eso. Son las 5. Ya da por ahí, ¿verdad? Bueno, voy a